Muy buenas noches, bienvenidos a la primera emisión de La Hora de Tincho, aquí en Radio Belgrano, Tucumán. Damos comienzo a este ciclo de entrevistas que va a durar los meses de agosto, septiembre y vamos a ver si lo prolongamos para octubre. Aquí en Radio Belgrano, que otra vez nos abre sus puertas. La Hora de Tincho, un programa de, llamémosle, interés general, que va a abarcar temas históricos, música, fútbol, cuando digo música principalmente rock pesado, pero hoy voy a comenzar con lo que es una de mis pasiones y, y una lengua que en mí siempre, o por lo menos desde hace ya 3 décadas, me genera enorme interés y apasionamiento. El quechua o el quichua. Para eso he invitado a Jorge Alderete, que es integrante de la Asociación de Investigadores en Lengua Quechua, de quien, mucho he aprendido, aunque no he sido alumno suyo, mucho he aprendido a través de sus libros, de sus publicaciones en internet. Así que, Jorge, muy bienvenido. Buenas noches, Tincho. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Jorge, te voy a hacer preguntas básicas, realmente básicas, De acuerdo. porque, en Tucumán lamentablemente, y digo así, lamentablemente, el quechua o quichua es un idioma del que mucha gente ha escuchado hablar, pero poco se conoce. Es por lo menos mi punto de vista. Empecemos preguntándote, ¿qué es la Asociación de Investigadores en Lengua Quechua? Bueno, tendría que remitirme un poco, hacer un poco de historia, al año 1985, cuando son las primeras incursiones que hace la gente de Santiago del Estero tratando de promocionar la enseñanza de la lengua en Tucumán. Y hay dos experiencias que arrancan paralelas. Una es la de la Asociación de Residentes Santiagueños, Sí. que administraba una extensión de la escuela de Domingo Bravo, del profesor Domingo Bravo, y otra es una experiencia frustrada que estaba a cargo de Maximina Gorostiaga de Mema, que era una profesora que venía de Santiago del Estero, eh, a dar un curso que era patrocinado por la universidad. Cuando yo veo la información en el diario de que había esas dos actividades, dije, bueno, voy a optar por la que parece más académica, que sería la universidad. Sí. Bueno, la ingrata sorpresa fue que el curso se iba a dictar en el Centro Cultural Birla. No le habían asignado un aula a la profesora. Estábamos todos de pie, amontonados, donde hoy es el bar del Centro Cultural, Hacia el fondo. hacia el fondo. Dijimos, bueno, está bien, es el primer día, pero el caos se continuó y finalmente yo dejé de asistir porque no me parecía el ambiente adecuado para aprender. Así que al año siguiente me fui a la otra vertiente, que era la Asociación de Residentes, Sí. que también tiene una duración breve porque los costos eran elevados, había que pagarle un profesor que venga desde Santiago del Estero, y en el año, sí se dicta normalmente, el año 85, 86, se generan los primeros graduados,
entre ellos el ingeniero Linares, por ejemplo, Sí. la profesora Lelia Albarracín, de los que yo Me recuerdo. está hablando del 86. 86, sí. Sí. Y en el año 87 dicen, bueno, no podemos pagarle ya el traslado al profesor, así que vamos a ver cómo se resuelve esto. Y bueno, finalmente la experiencia se frustra porque empieza todo un periodo de, de poca constancia, digamos, en el dictado de las clases, y qué sé yo, y eso provoca una cierta dispersión. Pero la gente que habíamos quedado entusiasmada, dijimos, bueno, no, deberíamos reunirnos y encontrar la forma de continuar todo esto. Y de esas conversaciones es que va surgiendo la idea de formar una asociación. Sí. Y si bien, digamos, en su momento se habló de que hubiera un presidente y un secretario, porque esa era la estructura de una tradicional, digamos, de una asociación, la idea es que fuera algo, en cierta manera, horizontal. Sí. ¿No? Que si bien hacía falta quizás el título de presidente para firmar alguna cosa, pero la idea era que lo que pudiéramos compartir fuera de manera horizontal. De manera que se da la paradoja de que en Tucumán empieza a haber mucho más actividad relacionada con la lengua quichua, Sí. que lo que había en Santiago del Estero. Disculpame, sí, disculpame. sí. ¿Eso ha sido puntualmente ese año o siempre ha sido así? No, siempre fue así. Siempre fue así. Siempre fue así. Es más, discúlpame que te interrumpa. Yo siempre veo los libros de Bravo editados por la Universidad de Tucumán. Claro. Entonces decís, ¿y Santiago qué hace? Claro. Nosotros comenzamos a viajar a Santiago del Estero porque teníamos amistades, fuimos haciendo también amistades, pero al mismo tiempo, en Tucumán nosotros íbamos generando un espacio interesante porque las personas que asistían a nuestros cursos, de alguna manera uno se va involucrando afectivamente, pasan de ser alumnos a ser amigos, Sí. y empezás a conformar como una especie de familia. Nosotros comenzamos a dictar cursos ya en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero el entusiasmo que se advertía en Tucumán y la actividad que había en Tucumán, de ninguna manera se reflejaba eso en Santiago del Estero. En Santiago vos ibas y no había prácticamente nada. Para colmo, el fallecimiento de Domingo Bravo provoca la interrupción de la actividad en la Universidad de Santiago del Estero. Año 97. Claro, que en cierta manera eso estaba inflado en el sentido que se hablaba de la cátedra universitaria, de Domingo Bravo, y en realidad era un simple curso de extensión. Porque hay que decirlo con todas las letras. A las universidades argentinas, las lenguas indígenas les importaba un pepino. Particularmente aquí en el norte, el desprecio que se sentía, digamos, hacia las lenguas indígenas desde el claustro universitario de la Universidad Nacional de Tucumán era visible. Y lo mismo ocurría en Santiago del Estero. Decía Bravo, para que no moleste, le daban ahí un espacio, digamos, pero después lo terminaron comprando con un doctor honoris causa, digamos, pero Sí. eso no compensa el descuido hacia una lengua tan importante como es el quechua. Y y bueno, yo lo que recuerdo es que aquí pululaban los cursos de quechua, Sí. ¿no? Si bien, digamos, Disculpame, sí. ya estamos hablando de segunda mitad de los 90.
Claro, ya casi entrando en el... ¿Qué estaban ustedes, Asociación de Investigadores en Filosofía y Letras, Claro, la Escuela de Quichua y Achache Rubén Linares, donde yo cursé y exacto, enseñé del 2000 al 2002 en la tecnológica, y Sunisapis en el Círculo exacto, Sardo? exacto. Quizás haya habido también algo en Tafí Viejo y en Sí, Aguilares. sí, había ese tipo de actividades. ¿Por qué, digamos, algunas actividades no tuvieron eh, tanto, eh, tanta publicidad? Este, ¿O por qué no pudieron sostenerse en el tiempo? Porque Domingo Bravo tenía una actitud, digamos, de controlar muy rígidamente el dictado de cursos que de alguna manera estuvieran vinculados con él. Entonces se dan situaciones como, por ejemplo, la primera egresada del curso de Domingo Bravo, la señora Nélida Ríos de Sosa, Sí, ella egresa del curso de Bravo con la nota más alta. Participa 2 veces en programas de preguntas y respuestas que hacía Canal 10 de Tucumán y gana en ambas oportunidades. Y sin embargo, Bravo no le permitía a ella el dictado de cursos en la capital tucumana. Entonces ella se traslada a... empieza a dictar cursos en el interior de la provincia y finalmente termina este, con una relación muy conflictiva, digamos, con Bravo, ¿no? claro, yo recuerdo que Nelly da Sosa quiso empezar a dictar un curso, estoy hablando del año, creería que 97, por ahí, bueno, ya sé, en el Museo Folclórico. Exacto, exacto. Creo que o no ha tenido inscriptos o ha tenido muy pocos Eran muy inscriptos. pocos inscriptos, es más, la profesora Lelia Albarracín y yo éramos los alumnos que íbamos, íbamos a apoyarla, digamos, porque nos parecía importante, digamos, Sí, la actividad. claro. Este, Entonces, yo tengo una pregunta, Jorge, porque es la pregunta que me hago siempre y termino no encontrando respuesta. Habiendo aquí habido 3 grupos de enseñanza de la lengua quechua, de difusión o de promoción, ¿qué ha pasado? Que no ha habido renovación generacional. Mira, en primer lugar, eh, previo a eso, hay que preguntarse por qué los grupos no pudieron integrarse. Mm, Nosotros sí tuvimos un acercamiento con el grupo Sunisapis. sí, De hecho, teníamos amistad, digamos, con los integrantes de Sunisapis, gente a la que apreciábamos y apreciamos mucho, sí, este, y con las que mantuvimos conversaciones sobre la posibilidad de hacer cosas en conjunto. Pero ¿qué ocurre? La experiencia que nosotros tenemos en filosofía y letras nos conduce por un camino distinto. En nuestros orígenes, creo que todos los grupos y toda la gente que se acerca a la temática, eh, el primer interés es difundir. Decir, esto es muy valioso desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la identidad cultural, este, debiera difundirse, porque uno censaba ese interés en la gente. En Tucumán la gente podía ser muy ignorante respecto del tema, pero cuando empezaban a aparecer las preguntas, la gente prestaba mucha atención y se maravillaba de darse cuenta de que estaba utilizando una lengua que tiene por lo menos, por lo menos 3.000 años de antigüedad. sí. Pero ¿qué ocurre? La, lo que nosotros nos preguntábamos es, ¿por qué razón tratar de enseñar una lengua por vía de otra lengua? Que era un poco la estrategia de Domingo Bravo.
Es decir, llegar al quichua por medio del castellano. No nos parecía a nosotros una estrategia adecuada, porque era un puente en donde ese puente te iba a conducir fatalmente a la extinción de la lengua. Es decir, por más que vos estuvieras entusiasmado y decir, bueno, pero yo voy a tratar de arrimar todo lo que pueda el quichua al castellano porque así facilito las cosas. Y en realidad lo que está facilitando es la destrucción de la lengua. Entonces nosotros nos empezamos a hacer ese tipo de planteos, esos cuestionamientos. Y dijimos, no, lo que tenemos que hacer es encontrar una manera de poder investigar la lengua desde la misma perspectiva de la lengua, y si se trata de enseñar, encontrar la manera de enseñar desde la lengua, claro, desde el quechua y para el quechua. Y ahí es donde nosotros empezamos a chocar con eso. A replantearnos cuáles serían las actividades y a preguntarnos, básicamente, cuál sería el aporte que nosotros pudiéramos hacer hacia la lengua y la cultura quechua y hacia los hablantes desde nuestra formación. Entonces ahí nos damos cuenta de que los aspectos de difusión sí son importantes, son útiles, pero que las cuestiones más complejas pasaban por otro lado. De manera que el desarrollo de las clases en filosofía y letras son las que más tarde van a dar lugar a la producción de una bibliografía completamente nueva. En el año 2000, la Facultad de Filosofía y Letras publica un libro mío, sí, que es la primera gramática moderna, digamos, de la lengua. Sí. Eso gracias al interés que en ese momento las autoridades de la facultad tienen sobre la lengua. Nosotros estábamos dando clases y un día llegó la señora vicedecana a visitarnos, a preguntarnos qué necesitábamos. Se quedó a escuchar la clase. Tiempo después, el decano, el doctor Bonano, nos invitó a su despacho a decirnos de qué manera nos podían apoyar. Yo en ese momento estaba gestionando con la Universidad de Buenos Aires la publicación de mi gramática, y el profesor Bonano me dice, a mí me gustaría que esto, que lo ha hecho en Tucumán, lo haga la Universidad de Tucumán. Que lo haga la Universidad de Tucumán. Con prólogo de Eduardo Rosenzweig. Con prólogo nada menos que de Eduardo Rosenzweig, una persona maravillosa. Bien. Sí, concreta la idea. Eso da origen, ¿no es cierto?, digamos, a va a ir dando origen, va a ser el embrión de trabajos posteriores, como el caso de Lelia Albarracín, ya con sus gramáticas, claro, y sus diccionarios. Pero hay un aspecto que es curioso. En las conversaciones que yo iba teniendo con la Universidad de Buenos Aires, que incluso viajé varias veces a Buenos Aires, y yo tengo que reconocer el apoyo que recibí en ese momento de esa gente del Instituto de Lingüística de la UBA, que se tomaron el trabajo de revisar todos los originales de mi libro, propusieron correcciones, en fin, nos abrieron las puertas, digamos, pudimos dialogar con lingüistas de prestigio, pero al mismo tiempo tomamos contacto con personas que estaban allá en Buenos Aires tratando de hacer lo mismo que hacíamos nosotros en Tucumán. Uh-huh. De manera que ADILC, es decir, la Asociación de Investigadores en Lengua Quechua, no creció en Santiago del Estero, se fue para Buenos Aires. Mirá vos. Y empezamos a tener miembros en Buenos Aires. Tevez, Mario Tevez, Atila Karlovich, sí, con Diego Sosa, Alejandro Leu, con todas esas personas es la que comenzamos a trabajar, y la producción bibliográfica desde el 2001 hasta el presente
es gracias a ese trabajo en conjunto con todas esas personas. Bien. Después seguimos hablando de la asociación. Quiero hacerte una pregunta y consultarte sobre tu punto de vista sobre la realidad y la actualidad del quichua santiagueño. Te voy a hacer preguntas que para vos van a ser obvias, pero no para todo el público. La primera es, ¿qué tan hablado es el quichua actualmente en Santiago del Estero? Y la segunda es, a ver, el nivel de mezcla con el castellano. Mira, en el año 90 aproximadamente, no, antes del año 88, por ahí, Domingo Bravo calculaba alrededor de 60.000 hablantes en Santiago del Estero, quizás llegando a 80.000, y en opinión de él la lengua se iba a extinguir alrededor del año 2000. Ya pasó del año 2000. Sí, y pero los relevamientos que nosotros vamos haciendo nos iban indicando que esos números no estaban muy actualizados. ¿Por qué? Porque había muchísimos bilingües que solamente entendían la lengua pero no la hablaban. Por lo tanto, cuando vos les preguntabas, ¿y usted habla quichua? Te decían no. Y sin embargo, entendían Sí. la lengua. Como muchísima gente en toda Sudamérica. Entonces, ese problema hizo que fuera invisibilizado una gran cantidad de hablantes. De manera que en el año 1990, con los datos que yo tenía del censo de ese año, y en función de los datos que íbamos recogiendo, especialmente de docentes de las áreas quichuistas, que nos daban una idea, empezamos a hacer una especie de muestreo y un cálculo estadístico. Grosero es cierto, pero nosotros tomamos por región y decíamos, bueno, aquí hay 10.000 personas. En la opinión de las personas que viven en la zona, podría haber, qué sé yo, un 30% de hablantes, un 50% de hablantes. Entonces íbamos calculando en función de la densidad poblacional qué número de hablantes nos iba dando. Y las cifras pasaban los 100.000, ampliamente. Pero hay otro detalle. Santiago del Estero, desde mediados del siglo XX, se convierte en una zona expulsora de sus habitantes. Sí. Prácticamente es un éxodo. A Buenos Aires. A Buenos Aires. Éxodo que va a explotar, ¿no es cierto? Y se va a hacer casi masivo en el 66, cuando la dictadura de Onganía cierra los ingenios azucareros. Sí. Y eso produce una migración en masa de santiagueños que se van a los grandes centros urbanos. De manera que cuando nosotros tomamos contacto con la gente que estaba en Buenos Aires, nos encontramos con la sorpresa que había tantos santiagueños provenientes de las zonas bilingües fuera de la provincia como los que estaban adentro. Entonces, si nosotros decíamos, tenemos 100.000 hablantes en las zonas bilingües de Santiago, seguramente hay otros 100.000 hablantes que están en Buenos Aires. Y ese número, a medida que se fueron afinando los mecanismos de poder sostener esos números, especialmente a través de gente que trabajaba en el tema, gente joven que nos estaba colaborando, empezamos a darnos cuenta que la realidad no era tan crítica como la había visualizado Domingo Bravo,
era menos crítica, Sí. crítica sí, pero menos crítica, y dentro de los números que la UNESCO la UNESCO clasifica de un nivel de 1 a 6, el grado, digamos, de peligro de extinción que se encuentra una lengua, y Santiago del Estero tiene un número atractivo de hablantes. Es cierto que los monolingües son muy poquitos ya. Y ancianos. Y ancianos. Nosotros, lamentablemente, los ancianos que hemos conocido monolingües, prácticamente la mayoría han muerto durante la pandemia. Ah, mira vos. Durante la pandemia. Y siguen muriendo, ¿no? Digamos, hace 20 días más o menos nos enteramos del fallecimiento de dos personas monolingües que vivían en La Banda, no en el interior de Santiago, en la ciudad de La Banda. Pero hay otro aspecto, y es que en la medida en que la Universidad de Santiago del Estero comienza a hacer una actividad importante relacionada con la lengua, hay como una especie de actitud positiva que empieza a aparecer en las escuelas de las zonas bilingües. Aquí hay que hacer notar lo siguiente. En el año 2006, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a través de la Decana de Humanidades, la decana y sus funcionarios vienen aquí a Tucumán a hablar con nosotros y a decirnos: nosotros no queremos que se pierda la escuela de Domingo Bravo. Queremos que ustedes se hagan cargo de eso. ¿En qué año me decís? En el año 2006. 2006. Queremos que ustedes se hagan cargo de la escuela de Domingo Bravo y retomar toda la actividad. Esto implicó una ruptura con la gente que venía, digamos, de la formación de Domingo Bravo. De pronto se encuentran con el tema de la grafía. Claro, empiezan los problemas, digamos que... claro. Discúlpame que te interrumpa, le voy a explicar a la gente. Domingo Bravo utilizaba una forma de escritura, muchos le llaman signografía, Jorge una vez me dijo, prefiero decirle grafía, de determinada forma, ¿sí? Muy inspirada en los antiguos textos redactados por los curas españoles. Por ejemplo, el verbo huacay, que significa llorar, con la Huackay. Jorge ya tiende, o Adilc, ya tiende a una estandarización de la grafía del quichua santiagueño, donde va a escribir el mismo término con Waquay, que es exactamente lo mismo. Pero yo sé que en más de un caso el tema de la grafía o la signografía, como quieran llamarlo, ha causado ahí algún motivo de disputa. Corregime si no es así, Jorge. Sí, lo que pasa es que un alfabeto no surge de la inspiración divina ni del entusiasmo de un investigador. Es la consecuencia de varios factores que hay que tener en cuenta. Por un lado, las cuestiones que tienen que ver con el sistema fonológico de la lengua. Hay gente que cree que un alfabeto sirve para aprender a pronunciar una lengua, y no es así. Y si no, preguntarle cómo hacen los franceses con ese alfabeto que tiene. Hay aspectos que son estrictamente técnicos en la representación, digamos, de cada sonido de la lengua y qué símbolo vamos a utilizar para representarlos,
pero están también los aspectos educativos, que es lo mejor. Eh, y ahí en ese sentido uno empieza a darse cuenta que hay detalles que sí son importantes. Por ejemplo, yo veo que vos mantienes la costumbre de la acentuación en Sí. la penúltima sílaba y personalmente, Utilizo, o sea, yo sé que me expongo a varias críticas. bueno, yo soy uno de los críticos, Sí, yo creo que es una concesión innecesaria sí, porque la lengua es grave. Por lo tanto, no necesita de claro. un signo que marque dónde está el acento. Sí, ahora te interrumpo. Eh, pero ¿qué sucede? Yo difundo el idioma en Tucumán. Entonces me veo en la necesidad para que la gente que recién se está relacionando con el idioma no pronuncie de manera aguda, poner la tilde en la penúltima sílaba. Sí, sí, A sí. ver, porque he intentado por todos los medios explicarlo. Sí, en un primer momento le digo, pero después se vuelve, por ejemplo, el verbo huacay que decía hace rato, si yo no le pongo la tilde en la primera A, es huacay, huacay, huacay. Este, No, no, sí te entiendo, porque a mí me ha tocado escuchar a gente, por ejemplo, de La Rioja, que la voz taco, sí, que significa algarrobo o árbol, ellos decían tacú, claro. y aquí en Tucumán, burruchacú, Bravo, Ruyaku, claro, ese tipo de cosas, claro. ¿no? Sí, Discúlpame que te interrumpa. Aquí en Tucumán, cualquiera que sigue mis posteos lo sabe, hay un grupo de heavy metal llamado Aucanacui, ¿sí? sí, sí. Que yo, cuando le he puesto el nombre al grupo, no le había puesto tilde en la última A. Entonces, Sí, automáticamente todo el mundo decía Aucanacui. sí, Me sí, he sí. cansado de decirles, es Aucanacui, Aucanacui. El quechua es un idioma de situación grave. Aucanacui, Aucanacui. Hasta que ya, bueno, Te entiendo, sí. discúlpame para redondear a la gente. Aún arriesgándome a las críticas, he decidido poner tilde en la última A para que ya quede Aucanacui. Claro, Igual, ya la gente que se había acostumbrado a decir Aucanacui sigue diciéndole así. claro. Pero bueno, digamos, en realidad, digamos, la cuestión con el alfabeto de Bravo, Bravo diseña un alfabeto lo más próximo posible al castellano eh, y arrastra el problema de tomar un alfabeto que pertenece a otra lengua. Nosotros en castellano tenemos para un mismo sonido la letra C, por ejemplo la C de casa, Sí, la QU en queso, la K de kiosco, este, todo eso que pertenece a la historia del castellano, ¿por qué razón trasladar esos problemas a la lengua quichua? No tenía sentido, digamos, ese esfuerzo por querer aproximar el alfabeto de una lengua a la de otra. Ninguna lengua, eh, más bien dicho, toda lengua requiere de su propio alfabeto. sí. Pero el problema en Santiago del Estero no pasaba tanto por ahí, sino por la actitud de... Yo no tengo problemas, no tengo pelos en la lengua para dar nombres. La actitud de los hijos de Domingo Bravo, especialmente de la hija de Domingo Ujú. Bravo, María Inés Bravo, que cuando se enteró que la Universidad de Santiago del Estero nos había puesto al frente del dictado de los cursos, hizo una presentación en la Defensoría del Pueblo, Ah, no me digas. una presentación en la Secretaría de Cultura de la provincia, una presentación en la Pastoral de la Iglesia Católica, una presentación obviamente en la universidad, una presentación en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, etcétera, etcétera.
e iniciaron una campaña a través de los diarios y de la radio y televisión en contra del dictado de eso. Y producto de una ignorancia, porque en ese momento una de las personas que se había sumado a nuestro esfuerzo con gran entusiasmo era el doctor Attila Karlovich, Sí. que él vive en Buenos Aires. Attila, él nació en Colombia, se graduó de doctor en la Universidad de Zúrich porque vivió en Suiza mucho tiempo y luego se vino a vivir a Argentina. Entonces el diario, el Liberal, tituló así con letras tipo catástrofe: un ecuatoriano dicta quichua en Santiago del Estero. Es decir, ahí pusieron, y decía, el ecuatoriano Jorge Alderete, y además pusieron la foto de Attila Karlovich. Hicieron una mezcla de cosas. A Karlovich le cambiaron la nacionalidad, a mí me cambiaron el rostro, fueron en patota al acto inaugural. Me está hablando del 2006. Sí, a patotear, digamos, a la decana por la iniciativa, pero finalmente arrancó. El curso arrancó en un ambiente complejo, porque si había un aula con 50 personas, 25 personas desde el centro del aula hacia atrás, todas eran personas que habían de alguna manera tenido contacto con la escuela de Domingo Bravo y eran una constante agresión. Ah, mira vos. Y así arrancamos. Escúchame, y de esos 50 alumnos, ¿cuántos eran quichua hablantes? La mayoría. Ah, mira. Pero cuando terminó ese año, la mayoría de ellos se acercaron a saludarnos, a agradecernos, y hoy son amigos nuestros. Uh-huh. Valoraron el esfuerzo que nosotros tuvimos que hacer para bancarnos todo el ataque que habíamos sufrido en ese momento. ¿No había algún resquemor porque ustedes fueran tucumanos? Sí, lógicamente. El hecho de no tener el pasaporte santiagueño, eso siempre fue un problema. Y lo sigue siendo. Hoy en día hay una chica, no la conozco personalmente, pero sí he visto sus videos, ella vive en Rosario, hizo el esfuerzo de aprender a hablar quichua, hizo cursos de quichua, y hace unos videos muy interesantes. Pero la critican porque no tiene tonada santiagueña. Claro. Eso me... O sea, a mí, bueno, por empezar, yo si bien he enseñado en la escuela de quichua de la tecnológica 3 años, yo nunca he tenido problema, de hecho lo hacía aquí nomás. Y como después he empezado a trabajar con lo cusqueño, nunca se ha metido conmigo. Pero, a ver, de una u otra manera, ha habido gente que, sin llegar a atacarme ni a demonizarme, me decía, che, pero ¿por qué el quichua peruano, como si el quechua peruano fuera uno solo, siendo Claro. que hay mínimamente 6 variedades dialectales, y no con el quichua santiagueño, que es argentino, a modo de amable recriminación, ¿no? Sí, o sea, sí. es como si, o cuando por ejemplo, a ver, alguien viene aquí y dice, porque cuando los santiagueños fundamos Tucumán, no, o sea, Tucumán no lo han fundado los santiagueños, lo fundaron los españoles. Claro. Entonces hay ahí siempre me queda de tu libro el término regionalismo exacerbado. Exactamente. Chauvinismo. Sí. Chauvinismo. Y bueno, yo no lo he llegado a padecer ni a experimentar en demasía, ¿sí? Amables recriminaciones y amables críticas. Pero bueno, recién me estoy enterando de los problemas que han tenido ustedes. Claro.
No, no, han sido realmente problemas muy graves. Es más, yo fui expulsado de la escuela de Domingo Bravo. Mirá vos. Mediante una nota se me comunicó que yo quedaba formalmente expulsado como alumno. Lelia, que en ese momento, Lelia Barracín, que en ese momento era la docente que estaba reemplazando a aquellos profesores santiagueños que no podían venir, y ella le puso el cuerpo al tema y estaba dictando ella los cursos, fue expulsada de la escuela de Domingo Bravo. ¿De qué año me hablas? Y, año 98, puede haber sido. Ah. Este, A todo eso, ¿ya ustedes estaban trabajando con la grafía estandarizada o con la de Bravo? no, estandarizada. Nosotros un solo año trabajamos con la grafía de Bravo y dijimos, bueno, esto no camina, y ya empezamos a trabajar con una grafía nueva, pero lo interesante es que la decana de Humanidades de la UNCE, que apoyó todo esos primeros años de rearmar la escuela de Bravo desde otra perspectiva, porque la escuela de Bravo se insistía mucho curso de lingüística regional quichua-castellano. No, nada de quichua-castellano. Curso de quichua, o lingüística quichua, o lingüística quechua. Bien. Pero castellano, fuera. Tengo una pregunta así que me acaba de surgir. ¿Le ha molestado a los santiagueños que utilicen el término quechua en vez de quichua? Eso es constante. Eso es constante. Pero también por falta, digamos, de información, ¿no? Porque, vamos a decirlo de una vez, la ignorancia respecto del tema no es solamente a nivel de la calle, se da también en la universidad. Tenemos colegas que no entienden un pepino de esta temática. Y no solamente Santiago del Estero, aquí también en Tucumán nos ha pasado. Yo te cuento una anécdota. Así como el profesor Bonano se interesó en lo que estábamos haciendo y nos apoyó, Elena Rojas Mayer, Sí. que fue varios años decana y profesora ilustre, ella sentió un desprecio profundo por el tema del quicho. Esto parece que nadie lo quiere aceptar. Yo me acuerdo que cuando, junto a la gente del Serpacu, organizamos unas jornadas, el discurso inaugural de las jornadas, Elena Rojas Mayer se tiró con todo contra las culturas indígenas. Mira vos. Un discurso despreciativo, pero ¿qué pasa? La vida trae sorpresas. Años después, el tema de las lenguas indígenas pasa a estar en la cresta de la ola, sí. Entonces Elena Rojas Mayer aparece en el Congreso de la Lengua Española hablando sobre aquello que despreciaba. Comienzo de los 90. Claro. En la universidad, en Filosofía y Letras. En Filosofía y Letras. Sí. Y la anécdota, para que vos veas el desprecio que ella sentía, cuando ella estaba de decana, nosotros estábamos dictando quichua en su facultad, y varias veces tuvimos que ir a su despacho por temas de gestiones. Además habíamos editado un libro con la obra del profesor Ricardo Nardi, sí. Y se lo fuimos a regalar. La encontramos en el Congreso de Americanistas en Chile. Ahí estaba reunida la élite de la lingüística andina. Los más distinguidos investigadores estaban en ese congreso. Y se había formado una mesa en un almuerzo
y donde estaban todos ellos y nos invitan a Lelia y a mí, que hemos ido, que nos acerquemos, y estábamos franqueados por Rodolfo Cerrón Palomino, Sí. ¿no es cierto?, Willem Adelar, Germán de Granda, y aparece Elena Rojas Mayer, que también ha habido al Congreso. Y le dice a Cerrón Palomino, veo que ya conoce a los representantes de Bolivia. Nuestra decana, nuestra comprovinciana, pensaba que nosotros éramos bolivianos. Esa misma persona que pensaba de esa manera no es la única. Porque cuando nosotros quisimos proponer, ante el éxito que tenía el dictado de los cursos de lengua quichua en filosofía y letras, quisimos proponerla como asignatura optativa para alguna de las carreras, la respuesta fue, se niega el pedido porque el departamento de letras, con la firmita de Rojas Mayer, considera que ese curso podría dictarse como un curso de extensión y que no tiene el nivel para ser dictado como una asignatura. Ahí dijimos, bueno, en Tucumán no insistimos más. Nuestro esfuerzo va a estar concentrado sobre Santiago del Estero. La decana de Humanidades es designada rectora y ella impulsa el proyecto de Lelia, que era la creación de la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua. El proyecto es ingresado al Ministerio de Educación y es aprobado en su totalidad sin haberle corregido ni una sola coma. Bien. Tenemos el orgullo de decir que la primera carrera universitaria creada en la República Argentina con relación directa a una lengua indígena fue la Tecnicatura en lengua quichua de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bien. A tal punto que de otras universidades, los colegas que trabajaban sobre lenguas indígenas nos llamaban para preguntarnos cómo hicieron, cómo lograron esto. Porque había comunidades con un trabajo importante, como las zonas Huichín, Com, Mapuche, que no podían conseguir romper, ¿no es cierto?, las puertas de los claustros y entrar. Bien. Y nosotros logramos eso. Escúchame, Jorge, en el sistema educativo de Santiago del Estero, escuela primaria y secundaria, ¿se enseña quichua? No, esa es una mentira que viene de los tiempos de Domingo Bravo. Vos a eso lo vas a encontrar permanentemente desde el año 80 hasta la fecha. El quichua se enseña en los 3 niveles. Mentira. El quichua empezó a enseñarse en el nivel universitario en el año 2011, cuando nosotros empezamos con la Tecnicatura. Las escuelas primarias, de las cuales tanto se ufanaba Domingo Bravo, fueron 3, las primeras. Loreto, Bandera Bajada y Brea Pozo. Solamente quedó la de Bandera Bajada, porque las otras 2 escuelas no le renovaron los contratos a los profesores y además no era alfabetizar en lengua materna. Era dictar un curso de quichua de la misma cantidad de horas que se podía dictar en música o dibujo. Claro. Y no volvió hasta hace poco, recién cuando la universidad comienza el dictado de la carrera universitaria, es cuando el ministerio por fin empieza, como cuentagotas, a designar docentes en las áreas bilingües. Ahora, ¿cuál es el problema? Los están mandando al frente sin ninguna capacitación. Sí.
usted vaya y enseñe quichua. ¿Pero y cómo? Ah, bueno, no sé, problema suyo. Y en el secundario, las experiencias son solamente en colegios privados. Ajá. No forman parte, digamos. O sea, el quichua no está presente de manera institucional en Santiago del Estero. Situación que, te podría decir, en los últimos 2 años viene cambiando porque por fin en el Ministerio de Educación sí hay ya, digamos, una toma de conciencia, se están produciendo contactos importantes entre la universidad y el ministerio, porque antes la actitud del ministerio es, nosotros seguimos la línea de Domingo Bravo, no nos interesa lo que ustedes hagan como universidad. Hasta que se logró, es más, había una resolución por la cual obligaba que solamente se podía enseñar quichua con la gramática de Domingo Bravo, que es un librito de 98 páginas, contra las casi 1500 páginas que tiene la obra de Lilia Albarracín, y con la escritura de Domingo Bravo. Bien. Todo eso ya va quedando de lado y, por supuesto, la lucha sigue, sigue habiendo las voces en contra, pero la situación está cambiando radicalmente. Bien. Viniendo aquí a Tucumán, desde tu perspectiva, en el Tucumán de la época virreinal o colonial, ¿cuán difundido estaba? ¿Cuánta gente habrá hablado quechua dentro de lo que hoy es Tucumán? No la antigua región del Tucumán, sino lo que hoy es la provincia de Tucumán. Mira, es que en realidad es difícil hablar en términos de geográficos del periodo republicano. Porque el dialecto, porque en el noroeste argentino se habló 2 dialectos. Uno claramente en la zona de la provincia de Jujuy. Sí. Dialecto negado por Domingo Bravo, por eso él insistía con que el quichua argentino. El quichua argentino, sí. Cosa que yo no estoy de acuerdo, claro, y que me molesta, porque en en Jujuy hay quichua hablantes nativos. Exacto. ¿Sí? Exacto. O sea, no podés negar que en Jujuy hay gente que habla quichua o quechua en el seno de su hogar y que lo ha aprendido de sus padres. Sí, no sí. haciendo un curso ni nada de eso. Efectivamente. Hoy, gracias a Dios, ya hay investigadores de la Universidad de Jujuy que están trabajando sobre el dialecto jujeño. Es cierto que está al borde de la extinción. Sí. Pero no seamos nosotros los que pongamos la lápida, ¿no es cierto? Hay gente que está trabajando ya. Ese es un dialecto. El otro dialecto cubría una zona más amplia, porque abarcaba sur de Salta, toda la provincia de Tucumán, Catamarca, La Rioja, probablemente parte de San Juan, Santiago del Estero y probablemente parte de Córdoba. Sí. Todo eso era un único dialecto. El lingüista Ricardo Nardi es el que investiga toda esa zona, todo lo que es Catamarca y La Rioja. Nosotros hemos tenido gente que ha estado trabajando en la zona sur de Salta, nosotros que hemos trabajado aquí en la zona de Tucumán, más Santiago del Estero. Evidentemente todo eso era un único dialecto, del cual solamente quedó Santiago del Estero. Sí. Pero la difusión era más amplia. Disculpa, ahora, te hago una pregunta. Sí. Disculpa mi mala educación, pero ahí vos me llevas a hacerte preguntas muy puntuales. Sí, cómo no. En Tucumán, aquí, donde estamos nosotros, Yerbabuena, Concepción, Trancas, sabemos todos que Alpa significa tierra en el Perú, en Bolivia Jalpa es tierra y en Santiago tierra es Ashpa. ¿Cómo se diría tierra en Tucumán en su momento? No, te hago la aclaración. Sí.
eso de que en Santiago del Estero es Ashpa, Ujú. eso es un invento de Domingo Bravo. Ah, mira vos. Eso es un problema de audición de él. Ajá. Él no pudo distinguir tres fonemas distintos que se escriben en el alfabeto que nosotros utilizamos, se escriben con símbolos distintos. Ujú. Que tenés la CH, la doble L y la SH. Sí. Por ejemplo, para que vos tengas una idea, la voz que significa mucho, achka, Sí. para bravo es ashka, Sí. pero si vos te vas a Figueroa es achka. Claro. Para bravo, tierra es ashpa, Sí. pero en Santiago del Estero no todos dicen ashpa. Eso es más bien una pronunciación atamisqueña y parte de Salavina. Pero en la zona del otro lado del río es ashpa. Es decir, no es un sonido tan sibilante como es sh, que según Bravo era así. Incluso en Salavina hasta hemos llegado a encontrar una atenuación importante, por ejemplo en la voz atashpa, Sí. Gallina. gallina, una viejita de 86 años, y ella nos contaba de sus animalitos, y ella decía ataipa, Ah, mira vos. ataipa. Es decir, ya la doble L ni siquiera era atashpa, ya se iba a taipa, digamos, Claro. el sonido se iba apagando. Bien. Y a su vez, está la SH que sí aparece, digamos, Sí. como en shishi, por ejemplo, hormiga, Claro. sí está. O sea, Y Bravo sí. no distingue esos tres sonidos. Para él era lo mismo. Sí. Y también tenés el caso de ceniza, que es Uchpa. uchpa en La- el quechua exacto. del Perú, Exacto. llamémosle. O sea, ponele en Apurímac o Ayacucho. En el quechua del Cusco es uspa. Exacto. Y aquí en Santiago yo lo he visto como ushpa. Claro. A ver, sacame esta duda, Jorge. ¿Cómo dirían los santiagueños? ¿Uchpa o ushpa? Es intermedio. Pero Ah. no es una SH. No es Ushpa. Es decir, sí hay gente que pronuncia así. Pero hay gente que te pronuncia Ushpa. Bien. Bueno, son detalles, digamos, Sí, quizás... sí, son detalles que a mí me intrigan y me apasionan, claro, ¿no? claro. Este, Ahora, al final te dejé sin responder la pregunta. En, Santiago, en Tucumán, la lengua quichua se va extinguiendo hacia fines del siglo XIX. sí, Ahora, claramente la lengua quechua que aparece en el acta de la independencia ya no es la lengua que se hablaba en el Tucumán. sí, boliviano. Porque ahí hay un detalle. Hay un grupo de consonantes Sí, cuya pronunciación sí está en el cusqueño y que proviene del contacto con el aymara. sí, señor. Entonces vos tienes que ciertas consonantes oclusivas, como la T, la P, Sí, la CH, la K y la Q, esas consonantes simples están en el quechua de Ayacucho, pero en el quechua de Cusco aparecen las mismas, pero además en sus versiones glotalizadas y aspiradas. claro. Entonces, de un grupo de 5 consonantes pasa a tener 15. El quichua de Santiago del Estero no tiene ese conjunto de 3 tipos de consonantes. Claro. Se parece en ese sentido al quechua de Ayacucho. Sí, señor. Así Ahora, es. Mi opinión, según Cerrón Palomino, en Tucumán sí se habló con ese grupo de consonantes y se fue perdiendo con el tiempo. Uh-huh. Yo no creo que sea acertada esa opinión. Bien. Para mí, a Tucumán no llegó ese tipo de consonantes. Bien. Jorge, estamos ya con el tiempo justito y te voy a pedir brevedad en las respuestas. A ver,
el término que yo te decía hace rato, alpa, que lo encontramos en topónimos como Alpachiri, Alpazumaj. Desde tu perspectiva y de tus estudios, en Tucumán fue Alpa, Ashpa, Achpa, ¿cómo habrá sido? Ashpa. 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 Lo que ocurre es que la doble L pierde su rasgo de lateralización y pasa a ser alpa. Bien. Pero el sonido original es una doble L. Bien. Quería saber tu opinión sobre este tema. Otro. En el cotidiano hablar de los habitantes de Tucumán tenemos, aunque cada vez menos, un considerable número de términos de origen quechua. ¿Sí? Decíamos que el quechua sí se habló en el antiguo Tucumán, pero a su vez hubo un tiempo en el que desaparece y después, en los periodos de zafra, venían muchos zafreros quichua hablantes santiagueños. De las voces de origen quechua, quichua que hoy la población de Tucumán tiene, desde tu perspectiva, ¿cuántas han quedado desde de la época de prehispánica, desde la época virreinal, colonial, y cuántas han sido reinsertadas por los zafreros santiagueños? Mira, Leila Albarracín hizo un estudio en la década del 90 y ella tenía 230 voces auténticamente quichuas que se utilizaban en el lenguaje cotidiano. Número que nosotros luego en nuestros estudios posteriores hemos descuidado y no lo hemos actualizado. Sí. Pero en su momento eran más de 200 voces que estaban en pleno uso en Tucumán. Sí. Es cierto que muchas se han ido perdiendo, Sí. ¿no? Digamos, y cada vez es más es progresivo, ¿no? Sí. Tenés el ejemplo de trucho. Tinelli nos introduce a través de la televisión el término trucho, Sí. pero para nosotros era sacha. Claro. Sacha El médico. sacha médico, el sacha taxista, Sacha profesor. el sacha profesor, ahora todo Sí. es trucho. Y eso es una cosa que nos viene desde Buenos Aires. Y discúlpame, ¿no? Todavía falta para que se pierda, falta mucho para que se Claro. pierda. Pero estoy viendo cómo de a poquito en el ámbito futbolístico, el término chango, que no sé si alguna vez se lo habrá empleado, va siendo desplazado por pibe. Sí. Ahora, yo te hago puntualmente la pregunta de la cantidad de términos quechuas que nosotros utilizamos en Tucumán. ¿Cuántos son términos reintroducidos por los santiagueños y cuánto calculamos que vienen de la época virreinal? ¿O es difícil? Es difícil justamente por lo que yo te decía. Originalmente, el dialecto que se hablaba en Tucumán era exactamente el mismo de Santiago del Estero. Entonces, es muy difícil saber cuáles fueron reinsertados. Bien. Es más, cada vez que nosotros vamos de paseo con Lelia a Montel, Sí. Concepción, Alberdi, Sí. nos encontramos con voces quechuas que en Santiago del Estero ya no las Mira recuerdan. vos. Ya no las Mira recuerdan. vos. ¿Me podés citar alguna, por ejemplo? Por ejemplo, la que designa la araña, Apazanca, Uh-huh. La pulga, Sí. que uno le dice piqui. Una amiga de Lelia en Simoca utilizaba una expresión, pero no era para referirse, digamos, a la pulga, sino a un parásito, y también la designación es quechua, Sí. y en Santiago del Estero no saben nada de eso. La voz de Apazanca, por ejemplo, que designa la tarántula, en Santiago del Estero no la conocen. Mira vos. Al papuyo, Claro. No lo conoce. bueno, ahí es razonable, digamos, ¿dónde van a Sí, ver sí, 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 agua sí, sí. en Santiago del Estero? Claro.
Sí. Bueno, esta pregunta no está directamente relacionada con el quechua, pero un amigo oyente, Gastón Lucena, hace la pregunta: ¿es adecuado decir pueblo indígena o nativo? Y que en su caso le gusta decir pueblos nativos o también originarios. Desde tu perspectiva, ¿cómo correspondería decir indígena o nativo? Mira, hay un problema con las palabras. Hay gente que le da demasiada importancia Sí, a estos detalles menores. Y te dicen, yo no quiero que me digan aborigen porque es incorrecto. sí, Yo no quiero que me digan indígena porque es incorrecto. Este, y el problema viene por una cuestión de ignorancia. Dicen que no se puede decir aborigen porque eso significa sin origen, sí. lo cual es absolutamente equivocado. Porque ab origen, el prefijo ab significa precisamente en el origen. Que no se puede decir indígena porque viene de indigente. Sí. Absurdo, no tienen ninguna relación una cosa con la otra. Este, de manera que yo creo que No tiene sentido. no tiene sentido ponerle énfasis a ese tipo de Claro. cosas. Y Yo, si necesito hablar con alguien, le voy a decir, vos sos indio y punto, no me sí, vengas a mí sí, 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 sí. listo. ¿Qué te van a decir? Sí, bueno, pero indio solo de la India. No, 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 no. Pero claro, es que también está muchas veces la disputa en que si corresponde decir indígena o indio. Y bueno, no en Corriente, en Bolivia sí tenés una corriente ideológica que no simpatiza con el término indígena, Claro, sino claro, que dice, nosotros somos indios y nuestra doctrina se llama indianismo. claro. Me refiero a la doctrina creada por Fausto Reinaga. Sí, 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 O sí, sea, sí. yo siempre digo, muchachos, no le lleven el apunte a esta cuestión de si corresponde decir esto o lo otro. En mi caso personal, en algunos casos puntualmente, prefiero hablar, siendo también, dando lugar a alguna crítica, prefiero hablar de lo prehispánico, Claro, para marcar la diferencia. claro, porque incluso decir pueblos originarios, ¿originarios de dónde? Porque al fin y al cabo todos venimos de diferentes lugares y nos vamos afincando y nos vamos Y sí, quedando. Entonces, saber cuáles son, digamos, nuestros orígenes con precisión de un bisturí es muy difícil. claro. Jorge, bueno, che, la conversación da para las 3 de la mañana, para terminar a las 3 de la mañana, si es que... porque seguiríamos, realmente son temas que a mí me apasionan, vos Claro. sabés que yo soy, así lo voy a decir, un fanático de la lengua quechua. El quechua es quizás uno de los principales motivos de mi interés y de mis desvelos. Te quiero agradecer la presencia. Siempre que hablo con vos aprendo algo. Eh, y bueno, realmente felicitarte por tu trayectoria. De vos, de los libros, de tu libro y de los libros de Lelia Albarracín, realmente siempre se aprende algo. Y bueno, nuevamente el agradecimiento y la invitación para otra ocasión para poder charlar de muchas cosas que han quedado colgadas pero que por una cuestión de tiempo no hemos podido hablar. No, yo te agradezco la invitación. Para mí es un gusto volver a sentarme a dialogar con vos después de tantos años de aquella Claro. charla en Radio Cooperativa. Sí, sí, a la gente. Ha pasado muchos años Sí, y bueno, siempre es un gusto. claro. Cuando Jorge dice Radio Cooperativa, está retrotrayéndose a los años 2002, 2003, 2004, por ahí. Jorge, nuevamente muchas gracias y bueno, ya nos veremos en otra emisión de La Hora de Tincho. De acuerdo.